y me sorprendió cómo podía tener tanta entereza, tanta firmeza en situaciones difíciles. ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien que tenga esa entereza de carácter, esa fuerza, esa firmeza en su corazón? Y yo siempre he pensado que una de las cualidades que uno puede desarrollar o que debería desarrollar, sobre todo cuando hablamos de nuestro compromiso con Dios, con nuestras familias, con la vida en general, es la virtud de un corazón firme, de un corazón bien cimentado. Y yo me doy cuenta que las personas que tienen un corazón firme no necesariamente son personas que tienen toda su vida arreglada o todos sus problemas solucionados, o personas que ya pagaron todas sus deudas o que terminaron todos sus planes. Regularmente no es así. Regularmente las personas con un corazón firme enfrentan cada situación en su vida, cada momento, cada crisis, cada oportunidad, pero con una firmeza y una confianza distinta a los demás. Y yo creo que en la vida cristiana, una virtud que los cristianos debemos desarrollar es la virtud de tener un corazón firme. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un corazón así firme, cimentado en las cosas de Dios? ¿Uno, dos? Y no es cierto que la mayoría de nosotros, bueno, si ustedes se parecen un poquito a mí, y estoy seguro que sí, la mayoría de nosotros nos damos cuenta que nuestro corazón no siempre permanece firme, particularmente cuando los momentos son difíciles, ¿no es cierto? Esta semana pasada mi familia y yo hemos tenido una de las situaciones más difíciles que hemos tenido en años, yo creo. La salud de mi esposa se deterioró la semana pasada, les platiqué el domingo pasado y ha sido una semana muy, pero muy difícil para nosotros. Y una de las cosas que ha habido en mi corazón es, ¿qué pasaría si mi nueva vida va a ser así? Y tengo que confesarles que a veces mi corazón siente desfallecer un poco. Por pensar que va a haber un montón de ajustes y un montón de cambios y un montón de decisiones que tomar. Y quiero afirmarme en el Señor y quiero fundamentar mi vida más y más en Cristo. Pero es difícil, ¿no es cierto? Nos parece difícil. Pero creo que es importante que nosotros descubramos cómo podemos desarrollar un corazón firme, un corazón que se convierte en un testimonio del poder y de la misericordia de Dios. Y como hemos estado ahí en la carta de Primera a los Tesalonicenses, vamos a regresar ahí una vez más, porque esa es realmente eso es lo que Pablo, perdón, es lo que Pablo va a hablar en los siguientes versículos del capítulo 3. La semana pasada hicimos el capítulo 2, esta semana vamos a hacer el capítulo 3. Si lo tienen conmigo, pueden leerlo con su vista. Disculpen que estoy un poquito mal de la garganta también, aparte de. Pero dice así la escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como nos ha acontecido y ya lo saben. Por lo cual también, no pudiendo soportar más, envié a informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Y la primera cosa que notamos cuando leemos la carta, lo que Pablo está escribiendo, es que Pablo tiene un gran amor por los tesalonicenses, ¿verdad? ¿Saben cómo nos damos cuenta de eso? Porque Pablo está más preocupado por lo que las pruebas puedan hacerle a ellos que lo que puedan hacerle a él. O sea, Pablo está más preocupado por cómo van a estar los hermanos ahora que saben que estoy enfermo yo estoy enfermo. O sea, está más preocupado por los efectos que pueden tener sus pruebas que por las pruebas que él mismo está pasando. Y les recuerda, Pablo les dice que él mismo les advirtió, como dijimos la semana pasada, que la vida cristiana no está exenta de tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes ya aprendieron esta verdad? Que la vida cristiana no está exenta de tribulaciones y nos cuesta trabajo a veces reconciliar este pensamiento, que los que seguimos a Cristo no estamos exentos de una vida de pruebas.
No estamos exentos de problemas, de enfermedades, de dificultades. Uno quisiera decir, ¿no es cierto? Bueno, ahora que soy cristiano, mira, aquí está la lista de las cosas que no te van a pasar. Número 1, no vas a tener problemas económicos, porque Dios te va a dar todo el dinero y más. ¿A cuántos ya les pasó eso? No, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren una lista que diga también, no te vas a enfermar nunca? Nunca vas a caer en una crisis emocional. Se te van a resolver todos los problemas, tu matrimonio va a ser... Déjenme decir una cosa, es cierto, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, realmente tenemos la gran oportunidad en el Señor de que las cosas marchen mucho mejor. No me digan que su matrimonio no era mejor cuando no estaban en Cristo que ahora que están en Cristo. Por supuesto que sí, ¿verdad? Que las pruebas son más fáciles de llevar y la vida es un poco más fácil de soportar, pero esto no quiere decir que estamos exentos de una vida de dificultades. Y a veces la vida se vuelve un poquito más compleja porque no hay una respuesta simple para esto. Es más, hay un campo de la teología completo que habla acerca del dolor humano y por qué Dios actúa o no actúa de cierta manera en el dolor humano. Y casi todos llegan a estas conclusiones que podemos decir con mucha claridad que Dios nos permite pasar por pruebas y por dificultades, no porque sea conveniente para nosotros, sino porque es para la gloria de Dios. Y uno dice, bueno, sí, yo quiero darle la gloria a Dios con mi vida, pero tal vez si Dios me pudiera librar de unas cuantas, ¿verdad? ¿Podría encontrar Dios una manera de glorificarse en mí sin tener que pasar yo por todas estas dificultades? Y más o menos todos concuerdan, los que hablan de esto, es que bueno, Dios se glorifique en nuestras debilidades. Amén. Pero ojalá que encontrar otra forma de glorificarse que no tenga que ver con mis debilidades y con mis problemas. Otros dicen, bueno, es que aunque Dios no va a resolver todo el problema, Dios va a llenarnos de esperanza durante el problema. ¿Es cierto esto o no? Claro que sí. Esto tampoco resuelve toda la situación por completo. El antiguo catecismo de la iglesia decía, la respuesta de Dios ante el dolor es el todo de la vida cristiana. El todo de la vida cristiana, es decir, la vida que vivimos como hijos de Dios es la respuesta de Dios al dolor. Muy abstracto, muy filosófico y de alguna manera responde, pero no resuelve el problema, ¿no es cierto? Pero vean lo que dice el versículo 5, el final especialmente del versículo 5, dice el apóstol Pablo, dice ahí... Dice, también yo no pudiendo soportar más, o sea, él estaba preocupado por ellos, mandó a Timoteo para saber qué estaba pasando con ellos y dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Lean esto conmigo, no sea que os haya tentado el tentador y nuestro trabajo haya sido en vano. Mire, Pablo se da cuenta de algo muy importante y ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante hoy también, que el enemigo puede aprovechar los momentos difíciles para tentarnos. Vale la pena volver a decir esto. El diablo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, quien desea vernos alejados de Dios, quien desea vernos derrotados espiritualmente, quien nos hace dudar de la bondad de Dios, va a aprovechar los momentos difíciles para tentarnos. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo nos tienta el tentador en los momentos de prueba? ¿Cuántas veces has dudado de la bondad de Dios durante los momentos difíciles de tu vida? ¿Cuántas veces te has dicho que no vale la pena seguirle porque los problemas no se resuelven o porque tal vez tienes más dificultades ahora que antes que no buscabas a Dios? ¿Cuántas veces has tratado de convencerte que tal vez no valga la pena eso de ser un cristiano porque a los cristianos no les va del todo bien como esperábamos? ¿Cuántas veces te has sentido irritado con Dios? Desesperado porque su respuesta no llega. Triste porque la respuesta era diferente a la que tú esperabas. O tal vez enojado porque la manera en que Dios responde a tus necesidades no se acopla con la idea que tú tienes de tu propia vida. Y el enemigo toma ocasión de la prueba para tentarnos y nuestro corazón comienza a desfallecer. Te faltan las ganas, se agota la fe. Sientes que Dios se aleja de ti y te deja solo en los momentos más difíciles y más críticos. Tu vida de oración comienza a decaer, tu gozo y tu confianza en Dios se tambalean, la voz del Espíritu parece distante, tu comunión con Dios comienza a colapsar. Nos recuerda las palabras de Lutero en el himno, ¿verdad? Con furia y con afán acósanos Satán.
por armas deja ver astucia y gran poder como Él no hay en la tierra. Y nos sentimos abrumados y nos sentimos que estamos perdiendo la confianza en Dios. Sin embargo, no debemos sucumbir nosotros ante el temor y la tristeza y la desesperanza, porque es cierto que el enemigo de nuestras almas es poderoso, pero no es todopoderoso. Es cierto que Él aprovecha nuestra debilidad para tentarnos, pero ¿saben quién es experto en aprovechar nuestra debilidad para fortalecernos? Dios es experto en aprovechar nuestra debilidad y puede hacer lo mejor de nosotros en las luchas más difíciles. ¿Saben quién puede hacer una obra maravillosa con un poco de fe y a veces con nada de fe? Solo Dios puede hacer eso en nosotros. Qué bueno que Lutero no terminó su himno ahí. Esa era la estrofa anterior. Y en la estrofa siguiente dice: aunque estén demonios 1000 prestos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Y luego le lanza un desafío al enemigo y dice: que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Alguien tiene que decir amén a eso, porque realmente Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Ya les dije que los voy a entrenar a que digan amén en los momentos precisos, porque me tienen que animar a la predicación. Miren, Pablo llega a ellos, ¿cómo llega a los tesalonicenses? Lo dijo en el capítulo 1. Llega a ellos en debilidad, enfermo. Les predica en debilidad. Vive entre ellos en debilidad, los deja en debilidad. Mientras está lejos se preocupa por su debilidad. Sin embargo, dice que en medio de su propia necesidad, vean lo siguiente, dice: fueron consolados por la fe de ellos. Dice: cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, vean esto, fuimos consolados por medio de vuestra fe. Y esta es una de las verdades más hermosas que la fe cristiana proclama: que las circunstancias de la vida no deciden nuestra actitud. Que las circunstancias de la vida no deciden nuestra respuesta, ni siquiera nuestro futuro. Que las circunstancias de Dios están sometidas a la voluntad y soberanía de nuestro Dios que nos ama. Por eso el apóstol Pablo dice: qué acción de gracias, dice, podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. En medio de la prueba, en medio de la lucha, escucha que los hermanos están firmes en el Señor, están desarrollando un corazón firme. Y dice el apóstol Pablo: qué mejor gratitud podemos dar a Dios que saber que en medio de las luchas el Señor está siendo glorificado en nuestras vidas. Es decir, que una fe firme no depende de las circunstancias, porque no nos fue otorgada por las circunstancias. Nuestra fe es fortalecida por el Señor porque a Él le pertenece nuestra fe. El pueblo de Dios, hermanos, hermanas, puede tener un corazón firme en medio de las pruebas porque su fe está fundamentada en la roca de la salvación. Tú puedes tener un corazón firme, puedes tener un corazón fuerte en el Señor, porque tu fe está fundamentada en la roca de la salvación, y esta roca es Jesucristo. El otro día estaba viendo casi nunca veo yo una predicación o algo, pero vi un clip de una predicación de un autor, de un teólogo aquí estadounidense que se llama D.A. Carson. Algunos de ustedes lo conocen, escribe muchos libros y es favorito de algunos por aquí. Y D.A. Carson estaba dando un ejemplo muy, muy lindo de la fe. Y él cuenta la historia de la Pascua, pero desde otra perspectiva. Dice que el día de la Pascua, después de que Dios le ha dicho al pueblo de Israel que tienen que pintar los marcos de la puerta y las ventanas con la sangre del cordero, porque el ángel de la muerte va a pasar y se va a llevar a los primogénitos. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí? Y entonces están platicando, dice, dos judíos, ¿verdad? Pancho y Javier, nombres muy judíos, dice. Están ahí ellos platicando y Pancho le dice a Javier, le dice: oye, Javier, ¿tú no estás un poquito nervioso por lo que va a pasar? Y Javier le dice: no,
Yo ya puse la sangre en las puertas y en las ventanas. No me digas que no has hecho eso, Pancho. No, si yo ya lo hice también, pero todavía me da un poquito de nervios. Eso de que va a pasar el ángel de la muerte y con solo mirar la sangre ya se va a solucionar todo. Y le dice Pancho, pues yo no estoy preocupado. Yo no estoy preocupado porque Dios dijo que todo va a estar bien y todo va a estar bien. Y Pancho le dice, pues eso lo dirás tú porque tienes 7 hijos, pero yo nomás tengo 1. Y si a ti se te muere el tuyo, pues te quedan 6 más, pero si a mí se me muere el 1, pues es el único que tengo. Y Javier le responde y dice, pero Pancho, no dudes porque Dios ya dijo que Él nos va a proteger. Sí, ya sé que Dios nos va a proteger, pero ¿qué tal si algo pasa? Y dice D.A. Carson, y esa noche pasa el ángel de la muerte y pregunta a él, ¿cuál de los hijos de esos hombres se salvó? ¿A cuál se llevó el ángel de la muerte? ¿Se llevó al hijo de Pancho o se llevó al hijo de Javier? ¿O salvó al hijo de Pancho y salvó al hijo de Javier? Y la verdad es que salvó a los dos. Y entonces dice él algo muy, muy interesante. Dice que el ángel de la muerte pasa por encima de ellos, no en base a la intensidad o a la claridad de su fe, sino en base a la sangre de Jesucristo. Que no es la intensidad de nuestra fe y no es la claridad de nuestra fe en los momentos difíciles. Es la sangre de Jesucristo la que acalla la voz del acusador. ¿Decimos amén a eso? La sangre del verdadero Cordero de la Pascua que ha sido derramada por nosotros. El enemigo ha sido silenciado. La muerte ha perdido su aguijón. Las pruebas han dejado su poder de destruirnos. Los discípulos de Jesús, hermanos, podemos por la gracia de Cristo desarrollar corazones firmes en el Señor. Y miren que les digo esto, como les decía al principio, no desde una plataforma donde les puedo decir, hermanos, acá mi vida está muy, muy nice, todo está bien, hermanos. Sí podemos tener corazones firmes en el Señor. Se los digo en debilidad, se los digo en tristeza, se los digo en experiencia personal. Los hijos y las hijas de Dios podemos tener un corazón firme porque nuestra firmeza está en Jesucristo y no en nosotros mismos. Versículos 11 y 13 al final, vamos a ver si lo podemos leer ahí. Capítulo 3 dice, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahora vean esto interesante, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo por todos sus santos. Los otros adjetivos que están ahí le quitan un poquito el sentido de lo que Pablo está tratando de decir. Pero si le quitan algunas palabras se van a dar cuenta de lo que dice. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la manifestación, en la parusía, dice la palabra ahí, cuando el Señor se manifiesta entre nosotros. ¿Qué está tratando de decir Pablo? ¿Qué está tratando de decir cuando dice que los cristianos afirmamos nuestro corazón en la venida del Señor? Y yo creo que lo que el apóstol está tratando de decir, que a fin de desarrollar un corazón firme es necesario mantener una actitud expectante ante la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya está reinando. ¿Amén? Cada vez les tengo que decir, ¿amén o no amén? Sí, y el Señor Jesucristo un día reinará completamente. Y todo va a quedar sometido bajo sus pies. Y dice, los que tenemos esta esperanza, los que creemos que el Señor ya ha comenzado a reinar, primero en mi corazón. Hermanos, el primer lugar donde Cristo debe reinar es ¿en dónde? En mi corazón. Si Cristo no está reinando en mi corazón, tengo que arreglar ese problema. Bueno, no es que yo lo vaya a arreglar. Tengo que humillarme ante Dios y venir y recibir su palabra, como dijimos la semana pasada, y recibir el evangelio para que mi corazón primero quede bajo la autoridad de Dios. ¿Está tu corazón bajo la autoridad de Dios? Sí y no, ¿verdad? O sea, sí completamente y no también porque somos rebeldes. Pero constantemente afirmamos nuestras vidas y afirmamos nuestros corazones en el Señor. Segundo, ¿el reino de Dios ha llegado, sí o no? Sí y no.
O sea, sí, porque el Señor ya es el rey de toda la creación, pero no vemos que todas las cosas, dice el apóstol, le sean ya sometidas bajo sus pies, ¿verdad que no? Y entonces, ¿qué hacemos? La iglesia, ¿qué hace? Anuncia que el reino de Dios ya ha llegado con su vida y con sus obras y le dice al mundo, mira, aquí vemos que Dios está reinando, donde hay pobres, ayudamos, donde hay necesitados, tendemos la mano, donde hay dolientes, consolamos, donde hay enfermos, llevamos sanidad, donde hay personas que abusan, los exhortamos a no abusar y ayudamos a los que están siendo lastimados, y así la iglesia proclama el reino de Dios. Pero un día también el Señor vendrá con todo su poder. Y entonces nuestros corazones quedarán completamente sometidos al Señor. Y la creación entera quedará completamente sometida al Señor. Y afirmar nuestros corazones en Cristo significa precisamente estar expectantes a esta obra que Dios está haciendo en nosotros, entre nosotros, y que un día va a completar finalmente en toda la creación. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que nuestras vidas pueden permanecer firmes en el Señor? Y tenemos que volver a recordar que el corazón del creyente se afirma en la esperanza de que Cristo regresará para reinar sobre toda la creación. ¿Está afirmado tu corazón en el Señor? ¿Deseas que se afirme todavía más? ¿Qué decisiones debes tomar hoy para que tu corazón continúe firme en el camino del Señor?